¿Alguna vez has visto a alguien y lo has juzgado por lo que parece ser? Te contaré una historia que nunca olvidarás. Aquella noche, un hombre entró al restaurante vestido como repartidor. La gente se rió de él. Lo grabaron con el móvil. Le gritaron que solo servía para llevar hamburguesas frías. Nadie imaginó que ese hombre, con la barba desordenada y la mirada cansada, había cocinado para presidentes. Había dirigido cocinas en París y, bajo su vieja chaqueta, llevaba tatuada una estrella Michelin. Lo habían destruido todo: su nombre, su carrera, sus sueños. Ahora recorría la ciudad bajo la lluvia, invisible, ignorado, tragándose cada insulto. Pero lo que nadie sospechaba era que la persona a la que despreciaban era un genio en silencio. Un chef con fuego en el alma, esperando el momento justo para volver a arder. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver hoy no es solo la historia de una caída, sino de un renacimiento que nadie vio venir. El tipo olía a curry y aceite viejo. Tenía la barba desordenada, una gorra de repartidor que apenas cubría su cabello grasiento, y una chaqueta deslavada con el logo de una app de comida rápida. Entró al restaurante como si le debiera disculpas al aire. Cabizbajo, sosteniendo una bolsa con 2 hamburguesas frías y una orden equivocada. «Hey, esto está mal», gritó un cliente desde la mesa del fondo. «No sabes ni leer un ticket». «Idiota». Las carcajadas fueron inmediatas. Un grupo de jóvenes con relojes caros y camisas apretadas lo miraban como si fuera parte del mobiliario sucio de la ciudad. Uno de ellos incluso sacó su teléfono para grabarlo. «Mira este tipo, repartiendo comida como un inútil. ¿Te sientes orgulloso, viejo?» El repartidor no dijo nada. Bajó la cabeza, se disculpó con un hilo de voz, y se giró para salir. Al cruzar la puerta, alguien le lanzó una servilleta arrugada. Fue entonces cuando uno de los cocineros, un muchacho nuevo, murmuró entre dientes: «Qué patético». Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie allí hubiera podido imaginar, es que ese hombre, que hoy cargaba una mochila térmica a la espalda, había cocinado para presidentes, había dirigido cocinas en París. Y en su muñeca derecha, debajo de esa chaqueta manchada, llevaba tatuado el símbolo de una estrella Michelin. Su nombre era Gabriel, y lo había perdido todo. La historia de Gabriel no comenzó en una cocina. Comenzó en un orfanato, en uno de esos lugares donde los niños aprenden muy rápido que llorar no sirve de nada, que el hambre se ignora, y que la única manera de sobrevivir es volverse invisible. A los 15 años, Gabriel descubrió su primer milagro: el pan recién horneado. Una monja le enseñó a hacer masa. Y esa noche, por primera vez, el orfanato no olía a tristeza, sino a levadura, azúcar y vainilla. Desde ese momento, lo supo. Si había un lugar donde el mundo no dolía, era la cocina. A los 18, cruzó la frontera a pie. Ilegal, solo, sin papeles, con una receta de croquetas escondida en el forro de su abrigo. Lavó platos, barrió suelos, aguantó insultos, pero nunca dejó de mirar. Cada noche, cuando los chefs salían por la puerta trasera a fumar, él se quedaba espiando cómo cortaban la cebolla, cómo salteaban con fuego, cómo hablaban con pasión de un queso, de una salsa, de una textura. Y entonces, ocurrió lo improbable. Un chef francés con exceso de arrogancia y poca paciencia lo encontró una madrugada preparando su propia versión de un risotto con sobras del turno. En vez de gritarle, lo probó. «Mon Dieu», murmuró, y esa fue la primera vez que alguien le dijo: «Tienes talento». Lo tomó como aprendiz, lo llevó a Marsella, a París. Allí, Gabriel se convirtió en fuego puro.
Dormía 3 horas. Lloraba sobre las tablas de picar. Se quemaba los dedos sin quejarse. Y a los 29 años, recibió su primera estrella Michelin. No una estrella compartida. Era suya. En la placa dorada de la puerta de su restaurante. Solo había un nombre. Gabriel Torres. Durante 5 años. Fue un dios de la cocina. Pero los dioses también caen. Y Gabriel cayó, en el momento en que más confiaba. Un socio, un amigo, un fraude. Le robaron todo. Su restaurante. Sus ahorros. Su prestigio. Lo acusaron de evasión. Perdió el juicio. Los medios lo destrozaron. Chef estrella Michelin acusado de fraude millonario. Gabriel Torres. De genio culinario a estafador. Y así, en cuestión de meses, dejó de ser una leyenda. Pasó a ser un nombre que nadie quería mencionar. Volvió a casa, la misma ciudad donde una vez soñó con escapar. Sin dinero, sin credibilidad, sin dignidad, y cuando buscó trabajo, no le abrieron ninguna puerta. Demasiado viejo, demasiado manchado, demasiado olvidado. Así terminó repartiendo comida. Para sobrevivir. Para pagar la renta. Para no morirse de hambre. Para esperar. Porque Gabriel no estaba muerto. Solo estaba cocinando en silencio. Su regreso. Las noches se volvieron eternas para Gabriel. No era el frío ni el hambre lo que más dolía. Era la vergüenza. Dormía en una habitación alquilada donde las paredes descascaradas recordaban cada noche todo lo que había perdido. Afuera, el mundo seguía, indiferente. Nadie sabía, nadie le preguntaba. Solo era el repartidor. Un fantasma con mochila roja y pasos cansados. Pero cada vez que cruzaba la puerta del viejo restaurante para entregar pedidos, sentía cómo la rabia lo apretaba por dentro. No era una rabia explosiva, sino silenciosa, una corriente helada que lo mantenía despierto. Le costaba mirar a los ojos de la gente. Temía reconocer a algún cliente antiguo. Alguien que antes le habría pedido una reserva con meses de anticipación y ahora lo miraría con asco o, peor aún, con lástima. Una noche, mientras esperaba que le asignaran un pedido en la app, escuchó sin querer la conversación de los cocineros del restaurante. No lo vieron en la penumbra, casi invisible detrás del ventanal empañado. ¿Viste al repartidor? ¿Te imaginas acabar así? Mejor muerto que pasar de chef a cargar comida fría. Dicen que fue cocinero en París. Pero seguro es mentira. Mira lo que hace ahora. Las risas se le clavaron en la nuca como cuchillos. Gabriel apretó los puños, sintiendo que, en ese instante, cada humillación pasada regresaba para envenenarlo. Pero aquella noche, algo distinto brotó dentro de él. No era solo dolor, era un deseo urgente de demostrar. Aunque fuera solo una vez más. ¿Quién era realmente? Volvió a casa y, casi como un ritual, sacó de una caja polvorienta la única reliquia que le quedaba de su pasado. Un cuchillo japonés. Grabado con su nombre y la fecha en que ganó la estrella Michelin. Lo acarició como si pudiera absorber la dignidad perdida a través del metal frío. Se miró en el espejo. Ese reflejo roto donde convivían el chef invencible y el hombre destruido. ¿Qué te pasó, Gabriel? Se preguntó en voz baja. ¿Dónde quedó el fuego? Los recuerdos ardían. La risa de su mentor. El aplauso de la crítica francesa. El perfume del pan horneado en las madrugadas de infancia. Y la traición de aquel socio. La mirada de desprecio del juez. La indiferencia de los medios. El olor rancio de la cocina barata. La ciudad no le debía nada. Nadie iba a devolverle el pasado. Pero en el fondo, bajo la rabia, aún vibraba algo más. El amor insobornable por la cocina. Esa chispa que ni la injusticia, ni la pobreza, ni el olvido podían apagar del todo.
Una madrugada, mientras esperaba una entrega, se encontró con una anciana en un callejón. Ella lo reconoció. «¿Gabriel? ¿El chef? ¿De verdad eres tú?» Él intentó negarlo, avergonzado. Pero la mujer insistió. «Yo comí en tu restaurante. Nunca probé nada igual. No tienes que hacer esto. Cocinas para dioses. ¿Lo olvidas?» Sus palabras fueron como una bofetada y una caricia al mismo tiempo. Esa noche no pudo dormir. Revolvía en su cabeza la misma pregunta. ¿Hasta cuándo iba a dejarse enterrar bajo la basura de la derrota? Fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, comenzó a cocinar de nuevo. Al principio, solo para sí mismo, una sopa sencilla, pan casero, un guiso de la infancia. Luego, para la anciana del callejón, que cada noche regresaba buscando el milagro del sabor perdido. Después, algún vecino que olía el perfume irresistible de sus platos se atrevió a tocar la puerta. Gabriel aceptaba con una sonrisa cansada. Solo lo justo para pagar la harina y el gas. Decía, aunque todos sabían que era mucho más que eso. Sin redes sociales, sin publicidad, el rumor corrió como pólvora por el barrio. El repartidor cocinaba, y lo que preparaba no tenía nada que ver con comida rápida. Pero el mundo real, el cruel, no tardó en golpear la puerta. Un grupo de jóvenes, los mismos que antes se reían de él, aparecieron una noche. ¿Tú, cocinando para esta gente? ¿Crees que alguien te va a dar una segunda oportunidad? Le lanzaron una bolsa de comida barata al suelo. Riendo, antes de marcharse, Gabriel respiró hondo. No dijo nada, pero esa noche, no pudo cocinar. El miedo regresó, el odio, también. Sin embargo, mientras limpiaba el suelo, la anciana se acercó y le entregó un papel arrugado. No dejes que ellos decidan quién eres. El fuego es tuyo. Gabriel la miró, y en su mirada vio reflejada la verdad que tanto había negado. No era un perdedor, era un chef. Y la cocina aún lo esperaba. La noticia corrió como fuego entre las calles estrechas del barrio. El chef olvidado. El hombre desterrado. Estaba cocinando de nuevo, pero no era un restaurante lujoso, ni un local lleno de críticas y estrellas. Era la cocina pequeña de un departamento humilde, con ollas viejas y cuchillos gastados, donde el humo se mezclaba con la esperanza. Cada noche, la multitud crecía. Al principio solo eran vecinos hambrientos de curiosidad y nostalgia. Pero pronto llegaron desconocidos, gente de otras zonas, atraídos por el rumor de un sabor único. Un chef legendario que se escondía bajo la apariencia de un simple repartidor. Gabriel cocinaba sin pausa, con el sudor empapándole la frente y las manos ardiendo de pasión. Era como si cada plato fuera una batalla que peleaba en silencio contra todos los que alguna vez se burlaron de él. Contra la sombra de su propia derrota. Contra el eco cruel de la palabra, fracaso. El conflicto no tardó en estallar. Una noche, mientras servía un estofado a una pareja que venía de lejos, un hombre elegante apareció en la puerta. Era Víctor, el viejo socio que lo había traicionado y lo había arrojado al abismo. Su presencia llenó la habitación de un frío repentino. «Vaya, Torres, ¿ahora sirves sopa en tazas de plástico? Pensé que habías muerto de vergüenza». Las palabras cortaban más que el invierno. Gabriel lo miró de frente, sin bajar la cabeza, y respondió con una voz tranquila pero cargada de un dolor feroz. «Aquí, al menos, cocino con el corazón, no con mentiras». Víctor sonrió, confiado en su poder, y dejó caer unas monedas sobre la mesa. «Déjame probar si todavía tienes talento. O si solo eres una leyenda del pasado». El ambiente se tensó. Todos los ojos estaban puestos en Gabriel. El miedo volvía a golpear su pecho. El recuerdo de la traición. De los titulares. De las risas.
Pesaba sobre sus hombros como una losa. Pero detrás de ese miedo, algo ardía con más fuerza. La dignidad que se negó a morir. Preparó el plato más humilde que conocía. Una receta de infancia, simple y brutalmente honesta. Víctor probó una cucharada, y su expresión cambió. Por un instante, fue un niño perdido, abrumado por la memoria de un sabor imposible de imitar. No dijo nada, se levantó y se marchó, derrotado por la verdad que nunca podría comprar. Esa noche, Gabriel lloró solo, pero no de tristeza. Era un llanto distinto, limpio, por primera vez en años. Sentía que se estaba perdonando a sí mismo. Ya no era un chef buscando redención. Era un hombre reconstruido desde las ruinas. Pieza a pieza, con el calor del fuego y la fe en sus propias manos. El boca a boca no tardó en cruzar las fronteras del barrio. Un crítico gastronómico, intrigado por las historias, apareció de incógnito y se quedó maravillado por la magia humilde de los platos. Publicó una reseña anónima. El mejor sabor de la ciudad se encuentra en el lugar más improbable. Preparado por manos que conocen la derrota y aún así cocinan como dioses. De repente, la puerta del pequeño apartamento nunca descansaba. Llamaban a todas horas. Gabriel cocinaba sin descanso, cada vez con más ayuda de los vecinos. Los platos volaban. Las risas regresaban a la mesa. El dolor, aunque nunca desaparecía del todo, se diluía en el bullicio de cada cena. Pero la ciudad grande no olvida ni perdona tan fácilmente. Alguien filtró su dirección. Los periodistas lo esperaban afuera, con cámaras y preguntas llenas de morbo. Le preguntaban si planeaba abrir otro restaurante, si quería vengarse de quienes lo desterraron. Gabriel miró la multitud de flashes y micrófonos y, por primera vez, habló sin miedo. No busco venganza, solo quiero cocinar, porque la cocina es mi única patria, mi único refugio. En ese instante, entre la multitud, una joven levantó la voz. Eres un ejemplo, enséñanos a cocinar como tú. Gabriel sonrió, sintiendo que, finalmente, la vergüenza se rompía. La ciudad lo estaba mirando de nuevo. Pero ahora, él ya no temía el juicio. El dolor lo había transformado. La traición lo había endurecido. Y la soledad, al final, le había devuelto su fuego. Mientras el sol despuntaba tras los edificios y la fila de gente crecía ante su puerta, Gabriel comprendió que el regreso apenas comenzaba. Esa mañana, Gabriel se despertó antes del alba, como cuando era aprendiz en París. El aire olía a café y a pan caliente. Y por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía tranquilo. La ciudad se desperezaba bajo una niebla espesa, pero en su pequeña cocina todo era claro. La harina, el fuego, sus manos. Nada podía arrebatarle ese momento. Al abrir la ventana, escuchó el murmullo de voces en la calle. Una fila serpenteaba desde su puerta hasta la esquina. Algunos llevaban días viniendo, otros solo conocían su nombre por rumores y titulares. Pero todos tenían algo en común. Hambre de algo más que comida. Hambre de verdad, de redención, de esperanza. Gabriel preparó cada plato con una devoción que no cabía en palabras. No cocinaba para complacer a críticos ni para buscar el perdón de quienes lo traicionaron. Cocinaba por sí mismo, por los olvidados, por todos los que alguna vez fueron echados a la cuneta por un error. Una traición, una derrota. Cada plato que salía de su cocina era una declaración. Sigo aquí. Sigo siendo yo, pase lo que pase. Entre la multitud, apareció alguien inesperado. Lucía. La periodista que años atrás había encabezado el linchamiento mediático contra él. Su mirada, antes arrogante, ahora era humilde. Con voz temblorosa, pidió permiso para entrar. Gabriel dudó.
La herida seguía allí, palpitando en el fondo del pecho. ¿Por qué debía abrir la puerta a quien ayudó a destruirlo? Pero cuando la miró a los ojos, vio en ella la misma vergüenza que él había sentido 1000 veces. Vengo a pedirte perdón, dijo ella, bajando la mirada, y a contarte que mi padre era como tú, perdió todo, nadie le dio una segunda oportunidad. El silencio pesó. Gabriel se acercó, tomó un plato humeante y se lo ofreció. Entonces, siéntate, come, y luego escribe lo que quieras. Pero no sobre mí, escribe sobre los que caen. Y aún así se levantan. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucía. Afuera, la gente murmuraba, los flashes destellaban. Pero en la mesa, solo había 2 personas compartiendo el peso del arrepentimiento y la posibilidad del perdón. Al mediodía, entre el bullicio y las risas, una furgoneta negra se detuvo frente al edificio. Bajó un hombre elegante, delgado, con una estrella dorada en la solapa. Era el director de la guía Michelin. Nadie lo reconoció, excepto Gabriel, que sintió el mundo girar bajo sus pies. Señor Torres, dijo el hombre en voz baja, casi reverente, hemos probado sus platos, escuchado su historia, y creemos que la ciudad necesita recordar lo que es la verdadera grandeza. Le extendió una pequeña caja roja. Dentro, brillaba una nueva estrella Michelin. No por un restaurante lujoso, ni por el respaldo de un grupo empresarial, sino por el poder de sobrevivir y transformar el dolor en arte. Gabriel tembló, no por la medalla, sino porque, en ese instante, supo que ya no la necesitaba para saber quién era. Esa noche, el barrio celebró como nunca. No hubo lujo, solo pan, vino y gente abrazándose. Gabriel caminó entre ellos, aceptando agradecimientos, sonrisas, incluso lágrimas. Nadie le preguntó por su pasado. Todos celebraban el presente. El chef que venció el olvido, que devolvió el honor a los caídos, que enseñó a todos que la derrota no es el final. Mientras cerraba la puerta, escuchó la voz de la anciana que un día le devolvió el coraje. Te lo dije, Gabriel, el fuego siempre vuelve. En la penumbra de la cocina, mientras lavaba los últimos platos, Gabriel miró sus manos, manos de chef, manos de superviviente, manos que nunca dejaron de crear, ni siquiera en la oscuridad más cruel. Ahora, por fin, podía sonreír, y supo, con la certeza de quien ha vivido el infierno y ha vuelto, que el verdadero triunfo no era la estrella, ni el aplauso, ni la fama, era volver a amar su propio fuego. ¿Alguna vez te han juzgado por tu trabajo, tu apariencia o tus errores? Cuéntalo en los comentarios. Porque en la vida, el fuego nunca se apaga. Solo espera el momento de volver a arder.